Bien, ¿cuántos están contentos de estar aquí en este lugar? Amén. ¿En serio están contentos? Amén. Bien, qué bueno que están aquí. Estamos teniendo esta serie corta sobre el capítulo 1 de Santiago. ¿Y qué hemos aprendido en el capítulo 1 de Santiago? Hemos aprendido la primera parte que nos dio el pastor, las primeras dos partes que nos habló el pastor, fue sobre venciendo en medio de las pruebas, ¿verdad? Vamos rápidamente a la epístola de Santiago. Es una epístola de... ¿Cuántos capítulos tiene Santiago? 5 capítulos tiene Santiago. ¿Quién era Santiago? Bueno, según una antigua tradición judía, el apóstol Santiago era hermano del Señor Jesús. Como dice Pablo en la epístola de los Gálatas, dice Jacobo, hermano del Señor. Le llaman Jacobo o le llaman Santiago el menor o el pequeño, porque piensan que era bajito de estatura, pero era realmente un hombre recio en cuanto al conocimiento de la palabra. Y lo vemos en su epístola, de que él tenía un amplio conocimiento de las Escrituras. Es más, algunos teólogos dicen que la epístola de Santiago no es tanto una carta, sino como que es un sermón que escribió Santiago y que después se lo envió a las diferentes tribus. ¿Qué dice el primer versículo del primer capítulo de Santiago? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, ¿a quién les estaba escribiendo Santiago? A las 12 tribus. ¿Que estaban en dónde? En la dispersión. O sea, no estaban en Israel, no estaban en Jerusalén, estaban dispersos. Él dice: a ustedes que están lejos les voy a escribir esta carta. Les estoy escribiendo esto que el Señor me está pidiendo en mi corazón que lo haga, ¿sí? Muchos dicen: ay, es que Santiago como que era muy mandón. Le dicen el hermano incómodo, pero no porque haya sido un mal siervo, sino porque Santiago le iba directo al corazón. Santiago les dice: eso que tú estás diciendo, si no controlas tu lengua, y lo vemos en el capítulo 3, si no controlas tu lengua, estás mal. Si tú dices que crees en Dios, dice en otra parte de Santiago capítulo 2, si tú dices creer en Dios, como mucha gente, si nosotros vamos allá afuera y le decimos a la gente: ¿crees en Dios?, ¿qué va a decir la mayoría de la gente? Sí, yo creo en Dios. Entonces, ¿eso me va a hacer salvo? No. Dice Santiago: ¿sabes qué? También los demonios creen. Y creen y tiemblan, cosa que mucha gente allá afuera no hace. La gente cree en Dios, pero no tiembla delante de Dios, no tiene temor de Dios, aunque creen. Los demonios creen y tiemblan, pero la gente allá afuera todavía es más rebelde. Jacobo era, dice en Gálatas 2:9, Jacobo junto con Pedro y Juan eran considerados columnas de la iglesia. ¿Qué es una columna? ¿Qué trabajo tiene una columna? Sostener. ¿Qué más hace una columna? Soportar. Da estabilidad. Es fuerte. ¿Sí? ¿Qué hay debajo de una columna? Un cimiento fuerte, ¿sí? O sea, unas raíces fuertes. Entonces Jacobo, Pedro y Juan eran considerados columnas de la iglesia. Jacobo junto con Judas, el que también escribe la epístola de Judas, y otros dos varones que se llamaban José y Simón, son los que en Mateo 13:55 y en Marcos 6:3 dice que eran hijos de José y María, hermanos de Jesús. Y dice: ¿no es este el hijo del carpintero José? ¿No es su madre María? ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas entre nosotros? Así decía la gente de Jesús, porque conocían quién era Jesús, sabían de su familia. Él tenía sus hermanos menores. Ahora, esta epístola de Santiago, ¿ya están todos ahí en Santiago? ¿Sí? ¿Ya la encontraron? En el Antiguo Testamento. Es una carta muy, muy impresionante. Es más, algunos dicen que esta carta tardó en ser incluido dentro del canon
bíblico, del canon evangélico. El mismo Martín Lutero, hacía el principio de su predicación, como que se resistía a aceptar. Decía, ¿cómo es posible que esta carta de Santiago la quieran incluir? Porque él batallaba diciendo, Pablo nos enseñó que la salvación es por la fe sola. Y Santiago dice, tu fe sin obras es muerta. Pero después, el mismo Martín Lutero se dio cuenta de que no era contradicción, sino que era un complemento lo que nos marca Santiago. Santiago incluso él escribe de una manera impresionante su carta, aunque es cortita. Yo les invito a que la lean toda la carta de Santiago. Hay pasajes muy impresionantes, pasajes que dijéramos cada palabra de ese versículo es impactante, como lo que veíamos hace 8 días, versículo 12 del capítulo 1. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y otro versículo más adelante dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, Santiago nos está hablando de una manera muy práctica. Cuando nosotros realmente estudiamos la epístola de Santiago, tenemos consejos muy prácticos de cómo vivir la vida cristiana. Santiago escribe de una manera tan sabia, tan inteligente, tan bien estructurada, que es muy fácil poder encontrar los temas en su carta. No están así dispersos, sino que él estructura bien su carta, ¿sí? El capítulo 1 tiene 3 grandes temas: la sabiduría que viene de Dios, la victoria en las tentaciones y ser hacedores de la palabra. El capítulo 2 tiene 2 grandes temas: la amonestación contra la parcialidad y la fe sin obras está muerta. El capítulo 3 nos habla del control de la lengua. ¿Cuántos batallamos con controlar nuestra lengua? Más bien, ¿será fácil encontrar a alguien que no batalle con su lengua? Y no me refiero a los taquitos de lengua que a veces los mexicanos nos gustan, ¿no? Sino en controlar lo que hablamos. Y también el capítulo 3 habla de la sabiduría que viene de lo alto. El capítulo 4 nos habla de la amistad con el mundo y de quiénes somos nosotros para juzgar a los demás y de que no nos gloriemos del día de mañana, ¿sí? El capítulo 5 habla contra los ricos opresores y habla exhortándonos para ser pacientes y orar. Ya los primeros temas del capítulo 1 ya los vimos con el pastor. Hoy vamos a ver la última parte del capítulo 1, lo que ya leímos de Santiago 1 del 19 al 27. Pero vamos a ver esta porción de Santiago 1 del 19 al 27. También está tan bien estructurada que en este mismo pasaje podemos ver 3 grandes temas. Y el primer tema que tenemos ahí es que la palabra de Dios debe ser aceptada para salvación. Así es que les voy a invitar a que me acompañen en la lectura de Santiago 1 del 19 al 21. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Qué está diciendo aquí Santiago? Santiago nos está diciendo, ¿saben qué? Como cristianos, Santiago les está hablando a cristianos del primer siglo y también nos está hablando a cristianos del siglo XXI. Y le ha hablado a cristianos de todas las épocas y les dice, ¿saben qué? Deben de tener un control sobre ustedes mismos. Deben de aprender a controlar su cuerpo. ¿Batallamos con nuestra lengua? Sí, batallamos con nuestra lengua. Y luego a veces de nuestra boca salen arañas, serpientes, víboras y alacranes. ¿Y por qué dijiste eso? Porque estoy enojado. ¿O por qué dijiste eso? Porque estoy triste. ¿O por qué dijiste eso? Ay, pues, porque era broma. ¿Sí? Pero el mismo Señor Jesús dice que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, de esa daremos cuenta delante de Dios. Cada palabra ociosa que nosotros hablemos se está escribiendo. Hay un registro de cada palabra.
Ups. Dice el predicador, ¡yujú! De cada palabra ociosa. Tenemos que tener cuidado de lo que nosotros hablamos. Necesitamos tener el control. ¿A cuánto nos gusta tener el control? Amén. Sobre todo cuando podemos controlar la tele, el video y todo lo demás con un solo botón, ¿verdad? Pero Dios quiere que controlemos lo que oímos. Todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué oyes? ¿Qué oyes durante el día? La que buena. ¿Sí? El show del violín por la mañana. ¿Oímos chismes? ¿Oímos música que no alaba a Dios? ¿Oímos las mentiras de nuestros amigos, de nuestros compañeros? ¿Oímos las invitaciones, como dice el libro de Proverbios? Hijo mío, si los pecadores te dijeren, ven, vamos a saltar, vamos a tener todos una bolsa. ¿Oímos eso? ¿Cuál es el consejo del predicador? No vayas con ellos. Sí, pero a veces los oímos y, ay, es que si no voy con los amigos, me voy a quedar solo. ¿Qué es lo que oímos? Oímos las mentiras que a veces el enemigo nos dice. ¿Para qué alabas a Dios si estás en pecado? ¿O para qué vas a la iglesia otra vez si ya fuiste 8 días? ¿Qué es lo que oímos? Debemos de tener control sobre lo que oímos y debemos ser prontos para oír. ¿Para oír qué? ¿Para oír qué? La palabra de Dios. Fíjense que Jesús, cuando está predicando, Él dice, se está cumpliendo una profecía del profeta Isaías que dice, este pueblo oye con oídos pesados. Le pesa oír a este pueblo la palabra de Dios. Pero que a nosotros no se nos haga pesado oír la palabra de Dios. Que para nosotros sea un deleite, como decía el salmista. Yo me alegré con los que me decían que a la casa de Jehová iremos. ¿Te alegras, hermano? ¿Te alegras, hermana, de venir a la casa de Dios? ¿Hay gozo en tu corazón cuando vienes a escuchar la palabra de Dios? ¿O es pesado para ti? Ojalá que realmente sea un gozo el venir, que sea un deleite el escuchar la palabra de Dios. Entonces debemos de tener control sobre lo que oímos. Pero no nada más nos dice eso. Debemos de tener control sobre lo que hablamos. ¿Qué hablamos durante el día? Se han hecho encuestas, se han hecho investigaciones y según algunos dicen que las mujeres y los hombres hablamos una cantidad de palabras durante el día en promedio bastante diferente. Se dice que un hombre en promedio habla entre 5 a 7 mil palabras por día. Un hombre, un varón. ¿Cuántas creen que habla una mujer? Según esta encuesta, las mujeres hablan un poquito más, cerca de 25 mil palabras al día. ¿Tendremos control sobre lo que hablamos? Debemos de. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Pero a veces, como decía un evangelista, a veces vienen palabras a mi boca que no han pasado por mi coco, porque hablamos sin pensar. Debemos de ser más inteligentes, debemos de tener control sobre eso. ¿Cómo le voy a hacer, Señor, para tener control sobre mi lengua? Y no nada más eso, dice Santiago, todo hombre sea tardo para airarse. Todavía peor. Alce la mano quien no se enoje aquí.
Quien no se enoje aquí. ¿Qué tan fácil es enojarse? ¿Sí? A veces nada más necesitamos una chispita, pero ¿para qué? Para que se me crucen los apellidos. ¿Sí? Y dice Santiago, seamos tardos para enojarnos. Hay una palabra muy difícil, muy larga y a veces muy ignorada: paciencia. Pero es parte del fruto del Espíritu de Dios que quiere ejercer en nosotros. Santiago nos dice, seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para enojarnos. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Señor, ¿por qué te tardas en contestarme? Señor, ¿por qué te tardas en darme lo que yo te estoy pidiendo? Y a veces hasta nos enojamos. Hay gente que levanta el puño hacia el cielo y dice, Señor, es que no creo en ti porque tú no me oyes. Y se enoja la gente. ¿Han visto gente enojada con Dios? Es feo, es triste ver gente enojada con Dios por las circunstancias que le rodean. Y aquí yo no preguntaré, pero yo sé que yo mismo me he enojado con Dios de una forma mala porque yo no he entendido su plan para con mi vida. Y mucha gente nos hemos enojado con Dios. Y hemos reclamado a Dios y decir, Señor, ¿por qué te tardas en contestarme? Y nos enojamos con Él. Pero ¿sabes qué? Mi enojo, tu enojo, nuestro enojo, ni acelera ni detiene la voluntad de Dios. Dios va a actuar a su tiempo. Él es soberano. Él no se va a molestar en darnos explicaciones. Quiero darles un ejemplo sobre alguien que era enojoncito, como algunos de nosotros. ¿Sí? Jonás 4. Jonás 4. ¿Cómo se le conoce a Jonás? El profeta enojón. Así se le conoce a Jonás, el profeta enojón. ¿Cuántos nos identificaremos con Jonás? También Jonás es un libro pequeñito, 4 capítulos tiene el libro de Jonás. En el Antiguo Testamento, en los profetas menores. Después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Vamos a Jonás, capítulo 4, empezando en el versículo 1. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová. Fíjense, estaba enojado y aún enojado oró a Jehová. Y fíjense cómo le reclama Jonás a Jehová. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y Dios nos pregunta a nosotros, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y el versículo 9 del capítulo 4 de Jonás. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Tanto te enojas porque no te salió uno de tus planes que ni siquiera tú trabajaste para él? ¿Tanto te enoja que yo haya hecho mi voluntad con la calabacera? Le dice Dios a Jonás. Y todavía el muy atrevido, y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Fíjense el atrevimiento de Jonás. Mucho me enojo, estoy muy enojado. Imagínense, ¿cómo se imaginan a Jonás enojado? ¿Han visto luego a los bebés cuando se enojan? Le cruzan los brazos.
le hace, ¿verdad? Y así, imagínense a alguien enojado. Luego me dice mi esposa, es que la gente cree que tú estás enojado siempre. No, porque parece que tengo mi expresión de enojado, ¿verdad que no? Pero Jonás enojado. ¿Y cuántos nos hemos identificado con Jonás? Creo que todos. Pero dice Dios a través de Santiago, tárdate en enojarte. Tárdate en enojarte. Tarda en enojarte. Pero ¿cómo, Señor, si no puedo, si me diste este carácter tan explosivo? Alguien dice, soy de carácter fuerte. No, eres de carácter débil porque no lo puedes controlar. Cuando alguien controla su carácter, por más explosivo que sea, entonces uno es fuerte. Pero si no podemos controlar nuestro carácter, este ejemplo lo vi en esta semana. Tú vas a ser, en este caso, la voz de Dios. Y me vas a decir, dame el control de tu vida. Dame el control de tu vida. Y yo voy a ser un cristiano normal y voy a obedecer. Agárralo, aquí está. Así somos a veces. El Señor nos pide el control y no se lo damos. Y cuando se lo damos, porque no se lo queremos dar. Ya, gracias. Porque no le queremos dar el control de nuestra vida a Dios. Porque cuando le damos el control de nuestra vida, es más fácil tener control sobre lo que oímos, tener control sobre lo que hablamos, tener control sobre nuestras emociones. Los cristianos debemos de dejar de hacer las cosas que desagradan a Dios. Por eso dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Pero es que dice el dicho, piensa mal y acertarás. Es que dice la ley de Murphy, que si crees que algo va a salir mal es porque va a salir mal. Y tenemos un pensamiento negativo. Dice la palabra de Dios, desecha todo lo malo, desecha todo lo inmundo. Pero a veces nos deleitamos con las cosas del mundo, nos deleitamos con las cosas que este mundo nos ofrece, nos deleitamos en la tentación. Cuando hace 8 días el pastor nos decía, una de las armas que Dios nos da para vencer la tentación es huir de la tentación. Pero a veces nos quedamos ahí, nos deleitamos y nos dejamos consentir por la tentación. Deséchalo, dice el Señor. Desecha toda esa inmundicia, desecha toda esa abundancia de malicia, hazla a un lado. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Si hago a un lado todo lo que a mi carne le agrada, ¿qué voy a hacer? Bueno, el mismo Santiago da la solución. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Debemos implantar en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios. Debemos de estudiarla, debemos de leerla, debemos memorizarla, debemos de amarla. Salmo 119, todo el Salmo es una oración de agradecimiento a Dios por su palabra. Dice el salmista en el Salmo 119, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 9 al 11 dice, ¿con qué limpiará el joven? Yo no veo aquí ningún anciano, todos estamos jóvenes, ¿verdad? Bueno, entonces ¿con qué limpiarás tu camino? Con guardar la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo vamos a guardar la palabra de Dios si no la leemos entre semana? ¿Cómo vamos a guardar la palabra de Dios si no la estudiamos? ¿Cómo vamos a guardar la palabra de Dios en nuestros corazones si nos conformamos con 1 hora o 2 horas a la semana en venir aquí y escuchar la palabra? Salmo 119, tenemos que hacerla nuestra delicia.
tenemos que deleitarnos, tenemos que ser felices, tenemos que anhelar. En el Salmo 42 dice: Señor, como el siervo brama, como el siervo llora, como ese venadito que está llorando porque no ha tomado el agua y que anhela tomar agua, así yo quiero anhelarte, Señor. Así yo quiero estar en tu presencia. Así yo quiero llorar por estar en tu presencia. Tenemos que hacer a un lado lo que nos inclina al mal y recibir la palabra. Pero ¿cuántas veces al día leemos la palabra? ¿Cuántas veces al día estudiamos la palabra? Según encuestas que se hicieron, fíjense, encuestas que se hicieron entre pastores y siervos de Dios, el tiempo promedio por día que un pastor, un siervo de Dios en Estados Unidos le dedica a la lectura de la palabra, 15 minutos. Es triste la situación espiritual que ven miles de iglesias. 15 minutos. Y alguien dirá: bueno, si el pastor 15 minutos, ¿dónde quedo yo? Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. No podemos escudarnos y decirle: Señor, es que mi pastor me dio mal ejemplo, por eso yo hice mal. No. Nosotros tenemos que dar ejemplo a los creyentes. Nosotros tenemos que ser luz y sal. Vive el Señor en tu corazón. Reina Jesús en tu corazón. ¿Tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida? Amén. Entonces sé luz, sé sal, sé ejemplo en los creyentes, en conocimiento de Dios, en crecimiento de la gracia de Dios. Debemos de implantar la palabra en nosotros. Pero no nada más eso. Punto número 2. No nada más debemos de aceptarla, sino que la palabra de Dios debe de ser obedecida. Santiago 1, 21 al 25. Santiago 1, 21 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Los cristianos no solo debemos conformarnos con oír. Y este es uno de los puntos que Martín Lutero en principio de su ministerio decía: ¿cómo es posible? Si Pablo mismo dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y Santiago me dice que no es suficiente con oír. Pero también el mismo Pablo dice: debemos de andar en las obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Debemos de andar haciendo las obras. ¿Cuáles serían algunas razones para obedecer la palabra de Dios? Jesús dio una parábola al final del Sermón del Monte en Mateo 7. Y se los voy a leer, Mateo 7, 24 al 27. Fíjense cómo dice el Señor Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que tenemos que oír, ¿verdad? Cualquiera pues que me oye estas palabras, y después agrega 3 palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, dice el Señor Jesús, y después agrega 4 palabras, y no las hace. ¿Está oyendo también? Sí, pero no está haciendo lo que el Señor Jesús hace. Le compararé a un hombre insensato. ¿Sabe qué significa la palabra insensato? Alguien descerebrado, alguien que no tiene cerebro, alguien que, diríamos coloquialmente, tiene la cabeza hueca. ¿Sí? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. En México y en Centroamérica son famosas las ruinas mayas. Y son famosas las ruinas de las antiguas culturas prehispánicas. También en Sudamérica, los incas y no sé qué otras tribus prehispánicas había en Sudamérica. ¿Sí? Pero son famosas esas ruinas, ¿verdad? Y hemos ido a visitar esas ruinas porque son muy famosas. Pero, ¿qué es lo que tienen esas ruinas? Nadie las puede habitar. Son inhabitables. ¿Por qué? Porque son ruinas. ¿Alguien ha visto familias en ruinas? ¿Alguien ha visto matrimonios en ruinas? ¿Alguien ha visto vidas en ruinas? Muchos, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos nosotros restablecer las ruinas? ¿Hay posibilidad de restablecer las ruinas de una vida? ¿Hay posibilidad de restablecer las ruinas de una familia? ¿Hay posibilidad de restablecer las ruinas en un matrimonio? Sí las hay. Sí las hay. ¿Pero por qué vinieron esas ruinas? Porque oímos, pero no hicimos. Escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios sin obedecerla, sin hacerla, no transformará nuestras vidas como Dios quiere. No mostraremos el fruto espiritual que Dios quiere. Decía Juan el Bautista: haced pues fruto digno de arrepentimiento. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas 5: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto que debemos demostrar. Eso es lo que Dios quiere que nosotros mostremos cuando oímos y estudiamos la palabra de Dios y la hacemos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero a veces decimos: ay, es que es tan difícil amar a esta persona. A veces es tan difícil tener gozo en medio de la prueba. A veces es tan difícil tener esa paz. Preguntaba a los hermanos en la mañana en la clase: ¿cuánta gente allá afuera que no conoce al Señor tiene verdadera paz? ¿Tendrán riqueza? ¿Tendrán belleza? ¿Tendrán estudios? ¿Tendrán posición social? Pero paz verdadera en el corazón. Si muchos cristianos, o que se dicen cristianos, ni siquiera la tienen, ¿cuánto más la gente que ni siquiera oye y no quiere oír la palabra de Dios? Pero Dios quiere que nosotros reflejemos ese fruto. Dios quiere que seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Porque si Jesús no encuentra fruto en nosotros, ustedes se acordarán que una vez Jesús iba caminando y encontró una matita, bueno, un árbol de higueras, y fue y buscó fruto, ¿verdad? ¿Y qué encontró? Nada. ¿Y qué le hizo Jesús a esa higuera? La maldijo y se secó. ¿Cuánto fruto estamos dando para el Señor? Cuando venga Jesús a nuestra vida, ¿encontrará fruto? Yo espero que sí. Y mi oración es de que nosotros realmente nos sometamos al Espíritu de Dios para dar ese fruto. Pero necesitamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Estudiar o leer la palabra y obedecerla producirá bendición y transformará nuestra vida de tal modo que agradaremos a Dios. Y esto se mostrará por el siguiente proceso. Cada vez prestaremos más atención a la palabra, profundizaremos más en la palabra, sabremos dónde están los versículos, la memorizaremos y estaremos más atentos a la palabra. Cada vez practicaremos más continuamente lo que se nos enseña, seremos cada vez más semejantes a Cristo.
y nos acordaremos. El Espíritu Santo traerá a nuestra mente la palabra de Dios conforme vayamos creciendo. Seremos como el mismo Señor Jesús. Cuando Jesús fue tentado, acuérdense las primeras dos palabras que Jesús decía cuando era tentado: escrito está. Y cuando venga la tentación a tu vida y tú llenes tu mente y tu corazón con la palabra de Dios, vas a poder decirle a la tentación, decirle al enemigo, decirle a tu carne: escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Pero ¿cómo vamos a poder decir escrito está si no la memorizamos? Si no nos llenamos de ella. Tenemos que hacerlo todos los días. Salmo 1: bienaventurado el varón que no andó en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como el buen árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres que prospere todo lo que haces? ¿Quieres que cualquier proyecto que emprendas sea prosperado por Dios? Medita en la palabra de Dios de día y de noche. Sea hacedor de la palabra de Dios, y Dios es fiel en cumplir su palabra. Y entonces Dios va a hacer que tú des ese fruto que Dios quiere dar. Y número 3, la palabra de Dios no nada más debe ser oída, no nada más debe ser hecha, sino que la palabra de Dios debe ser practicada para con los demás. Santiago 1, 26 y 27: si alguno se cree religioso entre vosotros, dice Santiago, y no refrena su lengua, volvemos a lo mismo, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de este mundo. La obediencia a la palabra de Dios debe de ser tan evidente, debe de ser tan coherente con lo que hablamos y lo que decimos. Debe de coincidir lo que hablamos con lo que decimos. Precisamente por eso Jesús acusó a los escribas y fariseos y a los religiosos de su época. ¿Qué les decía? Hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven muy bonitos. Lo externo es muy bonito, pero por dentro, dice Jesús, están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Y la misma acusación también Dios le dio a su pueblo Israel a través de Isaías, cuando dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios quiere que nosotros como cristianos, el Señor inspira a Santiago y nos dice como cristianos: lo que hables debe de coincidir con lo que haces. Si te dices cristiano, vive como Cristo. Si te dices creyente, vive como tal. Si te dices adorador de Dios, realmente hazlo de todo tu corazón, que concuerde una cosa con la otra. Hay un dicho que dice: tus hechos sí gritan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. ¿Cuántos lo hemos oído? ¿Cuántos lo hemos dicho? ¿Cuántos lo hemos practicado? Nuestros hechos y nuestras palabras deben hablar lo mismo. Santiago más adelante en el capítulo 3 vuelve a decir sobre la lengua: debemos de tener control sobre la lengua. No es posible, dice Santiago, que de una misma fuente brote agua dulce y agua salada. No es posible. No es posible que de nuestra boca salga los domingos en la mañana adoración a Dios, alabanza a Dios, predicación a Dios, y cuando salimos de la iglesia o el lunes en la mañana, cuando empezamos nuestras labores, salgan víboras, serpientes, arañas y alacranes. No es posible, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque a veces hay gente, yo no digo que se dé aquí en Génesis, aquí no se da, pero en otras iglesias que me ha tocado visitar, hay gente que diga:
hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, estoy de victoria, el Señor me ha bendecido mucho. Y el lunes siguiente, mejor que ni se repita lo que dice esa persona. No sé cuántos conocen gente así. Yo sé que aquí en Génesis no se da, pero en otros lugares sí se da. Y si nosotros analizamos lo que decimos, que el Señor nos ayude por medio del poder del Espíritu Santo. Dios nos puede ayudar, Dios nos quiere ayudar, Dios está dispuesto para ayudarnos, amén. Nosotros tenemos que someternos para poder tener ese control sobre la lengua. La obediencia a Dios se tiene que mostrar en asuntos externos, en acciones medibles. Dice Santiago: visita a los huérfanos, visita a las viudas en sus tribulaciones. Y Jesús lo expresó en Mateo 25, 34 al 40. Mateo 25, 34 al 40 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando nosotros realmente hacemos de corazón bien a las otras personas, que no tienen ni siquiera la posibilidad de regresarnos ni la 10ª parte que les damos, pero lo hacemos de corazón, lo hacemos a Cristo. Cuando ayudamos a las personas que no se merecen nuestro amor, cuando amamos a nuestros enemigos, cuando bendecimos a los que nos persiguen, cuando oramos por los que nos critican y por aquellos que nos hacen la vida difícil, y le decimos al Señor: perdónalos porque no saben lo que hacen, el Rey se agrada. ¿Es fácil? No es fácil. El Señor Jesús nunca dijo que la vida cristiana era fácil. Él mismo dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confiar. Debemos de confiar en el Señor. Debemos de entregarle el control de nuestra vida al Señor, sin rodeos, sin migraciones, sin quererlo tener nosotros, como veíamos hace rato en el ejemplo. Nuestra conducta debe ser tan transparente que debe ser evidencia de un crecimiento acorde a la palabra de Dios. En esto conocerán, decía el Señor Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En que tienen iglesias grandes? ¿En que tienen carros lujosos? ¿En que tienen hiperiglesias llenas de 10,000, 20,000, 50,000 personas? No. En esto conocerán que son mis discípulos si tuvieran amor los unos para con los otros. Y Pablo nos dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta. Santiago, como les decía, es considerado por muchos como el hermano incómodo. No por sus malas acciones, sino por haber hablado directo hacia las malas acciones y la hipocresía de los creyentes en su época. Su carta, aunque cortita, está llena de innumerables enseñanzas y aplicaciones prácticas. Sus enseñanzas de Santiago muestran un enorme apego a las doctrinas de su hermano mayor, el Señor Jesús. Y esas doctrinas deben de ser recordadas a sus seguidores, no importando dónde vivan. No importando que hayamos nacido en México, en El Salvador, en Colombia, en Puerto Rico, en donde quiera que hayamos nacido, las enseñanzas de Dios son prácticas para nuestra vida, son aplicables para nosotros. Santiago resalta la importancia de practicar la palabra de Dios
no solo de dicho, sino también de hecho y en verdad. Debemos de ser hacedores de la palabra. Debemos dejar de ser religiosos de una vez a la semana. Debemos cumplir la ley de Dios todos los días, no por fuerza, sino por deleite. Debemos mostrar a los que nos rodean que realmente vivimos la vida cristiana, y debemos mostrar al mundo que sí es posible vivir la vida cristiana. ¿Estamos dispuestos a seguir al Señor Jesús hasta ese punto? ¿Estamos dispuestos a darle a Él el control de nuestra vida? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Yo te doy las gracias, Señor, porque tú has hablado en mi mente y en mi corazón, y porque yo sé que tu Espíritu Santo está tratando en el corazón de mis hermanos. Yo te ruego, Padre, que todo lo que tú nos has enseñado no lo echemos en saco roto, que no seamos oidores olvidadizos, sino realmente hacedores de tu palabra. Ayúdanos a recordar todo lo que tú nos hables para ser hacedores. Yo te ruego por mis hermanos que están aquí, Señor, que esta palabra realmente sea de bendición para ellos. Y si hay alguien, Señor, en este lugar que aún no te conoce, que aún no ha entregado su vida a ti, yo te ruego que tú lo transformes, que tú, Señor, lo salves, que seas tú el que lo guíes a toda verdad y a toda justicia. Si hay alguien aquí, una persona que nunca ha hecho la decisión de entregarle su vida y su corazón al Señor, y hoy quieres hacerlo, y hoy quieres no nada más ser oidor, sino hacedor de la palabra, hoy tú puedes entregarle tu corazón al Señor y decirle: Señor, entra a mi vida, sálvame y transfórmame. Habrá alguien que haya entendido la palabra y que nunca le ha entregado, le ha abierto la puerta de su corazón y hoy quiere hacerlo. Indícamelo levantando tu mano. No vas a hacer otra cosa más que levantar tu mano y me darás el privilegio de orar por ti. Si hay una persona que nunca ha hecho esta decisión por Cristo y hoy lo quiere hacer, indícamelo levantando tu mano. No hay nadie. Si eso quiere decir que todos en un momento de nuestra vida le hemos entregado la vida a nuestro Señor Jesucristo, y tú hoy quieres comprometerte y decirle: Señor, hoy quiero no nada más ser oidor, sino hacedor de tu palabra. Hoy quiero dar un paso más allá en mi vida cristiana. Yo quiero ser hacedor de tu palabra. Yo te invito a que me lo hagas. Yo te invito a que le digas: Señor, dame la fortaleza. Me someto al control de tu Espíritu Santo. Someto mi vida a tus pies para que tú me ayudes. Si alguien en un futuro ve este video y quiere entregar su vida al Señor en ese momento, tú lo puedes hacer y tú le puedes decir: Señor, hoy quiero ser no solo oidor, sino hacedor de tu palabra. Hoy quiero doblar mis rodillas y abrirte la puerta de mi corazón. Entra a mi vida, sé mi Salvador. Ahí donde estás, haz esa oración. Vamos a terminar alabando el nombre de nuestro Dios. Precioso. Jesús.